otros ciclos vitales, como la adultez y la vejez. ¿Sí? Ahora bien, este doble proceso del que hablábamos recién, ¿no es cierto?, que implica la acción del sujeto sobre los objetos del entorno y cómo esa acción repercute en los esquemas cognitivos del sujeto, implica que existen factores que pueden cumplir funciones de estímulo para el desarrollo, para el acceso y el desarrollo del pensamiento lógico formal, pero también la ausencia del estímulo puede inhibir el acceso y el desarrollo del pensamiento lógico formal. Es decir, si nosotros vamos a un aula, ¿no es cierto?, donde hay 20, 30, 40 púberes, ¿sí? Según nuestra realidad puede ser el último año de la primaria o el primero de la secundaria, vamos a encontrar 20 o 30 púberes y no todos van a manifestar características intelectuales acordes con el pensamiento lógico formal. Va a haber algunos que aún operan con el pensamiento lógico concreto de la infancia, ¿sí? Y que eso puede llegar a ser por una cuestión que tiene que ver con sus estructuras preexistentes, que tiene que ver con sus características subjetivas respecto de la emocionalidad, o que tiene que ver con un entorno sociocultural que puede proveer o no determinados estímulos. Desde lo que tienen que ver con la nutrición biológica a aquellos que tienen que ver con la motivación para los aprendizajes. Entonces, este cuadro lo que intenta es entender que el desarrollo del que habla Piaget está condicionado favorable o desfavorablemente por, por estas tres dimensiones, por las características intelectuales que aluden a esquemas preexistentes, por las características subjetivas desde el punto de vista de la emocionalidad del sujeto y por el entorno sociocultural. Entonces, vamos a ver algunas situaciones en las cuales podemos ver cómo interactúan, ¿no es cierto?, estas tres dimensiones que mencionábamos recién. Y una de las hipótesis que manejan Muhan y Juni es que la afectividad opera siempre en el funcionamiento del pensamiento. Pero operar en el funcionamiento del pensamiento no significa que crea nuevas estructuras. Es decir, las estructuras cognitivas, ¿no es cierto?, que ustedes ya estudiaron, que en la infancia tiene que ver con el momento de nacimiento del neonato hasta la finalización de la infancia, que coincide con la latencia, y el inicio de la pubertad estaría indicando el inicio del pensamiento lógico formal. Todas esas estructuras, ¿sí?, no son creadas por la afectividad, pero sí tienen un aspecto favorecido o inhibido por la afectividad. Es decir, fíjense lo que dice esta otra hipótesis. Todas las estructuras cognitivas dependen de funciones cognitivas. Es decir, el estadio, la etapa sensorio-motor, que es la que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, ¿sí?, va a estar condicionada por las posibilidades que tenga el sujeto, ¿no es cierto?, de asimilar objetos del entorno. ¿A dónde va a asimilar? A aquellos esquemas sensomotores construidos a partir del nacimiento. Entonces,
la afectividad lo que va a hacer es motivar al sujeto para que se vincule. Voy a poner todo esto. Motivar al sujeto para que se vincule con los objetos del entorno. ¿Sí? Pero no crea estructuras. Entonces, hay dos ideas que devienen de esas dos hipótesis. No existe un mecanismo cognitivo sin elementos afectivos. Autoestima alta, baja. Buena relación o interacción con los sujetos significativos del entorno. ¿Sí? O sea, esos elementos afectivos, estoy mencionando esos dos nada más como ejemplo, van a favorecer o inhibir el mecanismo cognitivo de los sujetos. Pero a su vez, no existe un estado afectivo puro sin algún elemento cognitivo. Por ejemplo, lo que nosotros vimos en los ejes anteriores, esa actividad, ¿no es cierto?, introspectiva que pueden realizar los adolescentes, o la retrospectiva que pueden realizar los adolescentes, ¿sí? Es una síntesis de estos dos aspectos que yo estoy mencionando acá. ¿Por qué? Porque tanto la introspección como la retrospección implica una actividad cognitiva llamada reflejo. O sea, el sujeto puede disociarse instrumentalmente, decíamos en clases anteriores, y ser objeto de su propia reflexión. Y cuando hablamos de reflexión, estamos hablando de conocimiento, de reconocimiento. Entonces allí está una síntesis de los elementos cognitivos y de los elementos afectivos. En estas dos acciones que son tan frecuentes en las adolescencias, la introspección y la retrospección. Analicemos situaciones de introspección y de retrospección y vamos a identificar en ellas perfectamente elementos afectivos y elementos cognitivos. Pero siempre teniendo en cuenta que la afectividad no genera nuevas estructuras, ¿sí? Pero están presentes en las nuevas estructuras. Entonces, esta doble significación afectiva y cognitiva podemos identificar en estas acciones que nosotros en nuestra disciplina siempre hablamos. Hablamos, por ejemplo, los adolescentes no se interesan por los temas de las clases, o los adolescentes no comprenden la consigna de sus docentes. Fijémonos en lo que dice la diapositiva. La asimilación desde una mirada afectiva es el interés. O sea, cuando nosotros hablamos de interés o desinterés, vamos a estar hablando de proceso de asimilación desde una dimensión afectiva. Y cuando hablamos de la comprensión, vamos a estar hablando de la asimilación, pero desde un aspecto cognitivo. Es decir, un niño que está operando, perdón un segundito. Un niño que está operando con las funciones lógicas concretas, ¿sí?, no va a comprender una consigna que plantee abstracciones de segundo nivel u orden. ¿Por qué? Porque esas se corresponden con un pensamiento con el cual el alumno opera. Entonces, no va a comprender aquello cuyos esquemas cognitivos propios no le permiten reconocer. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de los procesos de asimilación. Veamos qué pasa con los procesos de acomodación. El interés por un objeto, ¿sí?,
va a ser siempre afectivo cuando el objeto es nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que para la acomodación, ¿sí? Dicho de otra manera, el sujeto va a poder acomodar un objeto a sus estructuras preexistentes siempre y cuando ese objeto sea nuevo. ¿Sí? Le va a interesar aprender algo nuevo, sería. Como le va a interesar aprender algo nuevo, lo que nosotros solemos hablar de motivación, ¿no es cierto? Va a estar motivado por el aprendizaje cuando el objeto es de conocimiento novedoso, interesante, etc. Y bajo su aspecto cognitivo, es necesario que ese objeto nuevo pueda ajustarse a los esquemas preexistentes, porque si no, no se va a producir el aprendizaje. ¿Sí? Esta dinámica que ustedes ya la saben, porque ya la vieron en cátedras anteriores, la vemos desde el proceso de pensamiento de los adolescentes en función de las características del pensamiento lógico formal, que es el que empezamos a desarrollar hoy, van a seguir ustedes desarrollando con las guías. ¿Sí? Entonces, veamos aquí qué es lo que plantean estos autores, siguiendo la línea piagetiana, de qué es o cuál es el concepto de inteligencia que maneja. Estado de equilibrio. ¿Cómo dijimos nosotros que es el equilibrio en la teoría de Piaget? Es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático como desde el punto de vista de la física. Hacia el cual tienden todas las adaptaciones. Recordemos que adaptación tiene que ver con los procesos de asimilación y de acomodación. Entonces, inteligencia, el estado de equilibrio hacia el cual tienden todas las adaptaciones sucesivas de orden. Sensorio motor, me la doy de orden sensorio motor, ¿sí? Que se coincidiría con la primera etapa de desarrollo de la inteligencia, y cognitivo, que estaría vinculado con las operaciones lógicas concretas y las operaciones lógicas formales. Así como todos los intercambios asimiladores y acomodadores entre el organismo y el ente. Acordémonos que la teoría Piaget, cuando hablamos de organismo, hablamos del sujeto a partir de sus esquemas cognitivos. ¿Sí? Y cuando hablamos del medio, hablamos todo el entorno sociocultural y el entorno físico. Porque Piaget también tiene en cuenta el entorno físico. Las características físicas del entorno. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que desde el momento del nacimiento hasta, dice ya de los 18, 17, 18 años, se produce todo el desarrollo de la inteligencia, pasando, respetando, ¿no es cierto? Porque hablamos de procesos, se respetan el orden de las etapas. Ahora, cuando hablamos de eso, hablamos de por etapas, estamos hablando de un desarrollo endógeno, así es de que se llama Manuel. ¿Sí? O sea, primero la desarrollo motor, está la operación lógicas normales. A nosotros en nuestra cátedra nos toca desarrollar las operaciones lógicas formales, las de abajo. ¿Sí? Ustedes en el Bolívar, cuando vieron en el Bolívar 1, trabajaron sensorio motor y operaciones lógicas completas. Cuando nosotros arrancamos sensorio motor de la carrera genética, van a revisar de lógica, no desde el punto de vista nacional evolutivo que hacemos nosotros, para trabajar estas tareas, estas etapas de desarrollo violento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta lo que expliqué hasta ahora? Obviamente, entender esto requiere que tengan presente
trabajado en Evolutiva 1 de desarrollo del pensamiento infantil, porque es muy continuo, ¿no? Bueno, si no hay preguntas aquí, vamos a la consigna para trabajar pequeños grupos y pasamos ya a ese momento de la clase. Bueno, nosotros vamos a grabar para ustedes a las simultáneas, ustedes van a acceder a esas salas y la consigna, si la quieren poner ahora, es la siguiente. Sintetizar las características, por las dudas no están viendo la diapositiva, les digo todo. Sintetizar las características del pensamiento infantil según lo trabajado en cátedra